En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, estábamos viendo del directorio de vida fraterna en común de nuestra familia religiosa del Verbo Encarnado. Estábamos viendo el tema de la vida comunitaria y este video es una continuación del video anterior. Bien, evidentemente el texto que estamos siguiendo se refiere a la vida comunitaria vivida en una comunidad religiosa, de religiosos consagrados, de sacerdotes, de monjas. Pero se puede aplicar análogamente a cualquier tipo de comunidad, porque las dificultades que suele haber en la vida comunitaria son siempre más o menos las mismas, sea en una familia, sea en una comunidad religiosa. Y en toda comunidad, la vida comunitaria es fuente de santidad. Vivir bien la familia ayuda evidentemente y es fuente de santidad para los miembros de esa familia, así como vivir bien la vida comunitaria dentro de una comunidad religiosa es fuente de santidad y ayuda a la santidad de sus miembros. Entonces, sea del aspecto negativo por las dificultades, sea del aspecto positivo por los frutos, si bien lo que nosotros estamos leyendo hace referencia a la vida comunitaria religiosa, se aplica análogamente a la familia y a cualquier vida comunitaria. Bien, habíamos visto entonces ya elementos de la vida comunitaria en la vida religiosa, pero una cosa muy importante es que el modo de vivir la vida comunitaria debe ser diverso en cada congregación religiosa, porque la vida comunitaria implica una identidad. Cada miembro tiene que sentirse identificado con su propia comunidad, lo mismo que cada miembro de una familia se tiene que sentir identificado con su propia familia. Este es mi papá, esta es mi mamá, estos son mis hermanos, ¿no? Entonces, cada comunidad tiene que sentirse, cada miembro de cada comunidad tiene que sentirse identificado con su propia comunidad. Y esa identidad de la propia comunidad la da el carisma. No es lo mismo una comunidad de dominicos que una comunidad de jesuitas que una comunidad de franciscanos. Entonces cada uno de ellos, si bien hay elementos comunes propios de la vida comunitaria religiosa, cada una de esas comunidades, diferentes congregaciones religiosas, tendrá sus aspectos propios. Bien, entonces vamos a ver lo propio de nuestra familia religiosa. Lo propio de nuestra familia religiosa. La vida comunitaria, pero lo propio en nuestra familia religiosa. Y empezamos aclarando eso, que cada congregación vive la vida fraterna a su modo, dado por su carisma. Y así nuestro directorio en el número 14 dice: no se puede hablar unívocamente de comunidad religiosa, pues hay una gran variedad de ellas.
la referencia al propio fundador y al carisma vivido y comunicado por él, y después custodiado, profundizado y desarrollado a lo largo de toda la vida del instituto. Es un elemento fundamental para la unidad de la comunidad. Entonces la comunidad, para ser realmente comunidad religiosa y vivir realmente la vida fraterna, tiene que ser fiel al propio carisma comunicado por el fundador y profundizado después a lo largo de la historia del instituto. La profunda comprensión del carisma lleva a una visión clara de la propia identidad, en torno a la cual es más fácil crear unidad y comunión. Es más, no solamente es más fácil, la unidad y la comunión a la cual nosotros estamos llamados es viviendo nuestro propio carisma. Recuerden siempre que todo esto tiene una visión súper sobrenatural, ¿no? Nos insertamos a Cristo, insertándonos a su cuerpo místico, y nos insertamos a su cuerpo místico insertándonos a nuestra comunidad. Pero en todo esto hay una vocación, una llamada, un designio de Dios. Entonces yo tengo que vivir eso según Dios me lo ha manifestado. Entonces, si me ha hecho pertenecer a una determinada congregación religiosa, es que yo tengo que vivir la vida fraterna según ese carisma y no según otro. Entonces, las sanas tradiciones, ¿sí? Normalmente es así, la comunidad se reúne en torno a sanas tradiciones que están determinados, ¿no?, por el carisma, el modo de rezar, el modo de hacer las actividades, los trabajos apostólicos, todo eso, el trabajo en comunidad, en todas esas cosas, es lo que crea la comunidad. Bien, y ese trabajo tiene que ser según el propio carisma. Es necesario cultivar la identidad carismática, incluso para evitar una creciente indiferenciación, ¿sí? Esto es un problema que se ve en la iglesia, y la iglesia no quiere la indiferenciación. Quiere que cada instituto conserve su propio carisma y viva en torno a su propio carisma la vida comunitaria. Y hay muchos elementos que... ¿Por qué? Porque los carismas son una riqueza de la iglesia. Entonces, si todos los religiosos, todas las comunidades religiosas se ponen en una licuadora y se hace todo igual, todo homogéneo, la iglesia pierde la riqueza de esos carismas. Entonces, cada instituto tiene que conservar sus carismas. Y lamentablemente, hay muchísimas situaciones que hacen que se tienda a perder esa identificación carismática. Por ejemplo, antes, cuando eran comunidades religiosas numerosas, ¿sí?, 50 monjas viviendo juntas, haciendo todos sus apostolados, llevando adelante sus colegios, y a sus hospitales, sus cosas, evidentemente como que eso ayudaba a vivir el propio carisma. En cambio, ahora las comunidades son chiquititas, de 3 monjas, y en realidad van a trabajar a un colegio que no es de ellas, y van 3 monjas de distintas congregaciones. Entonces toda la situación motiva o pone nuevos obstáculos a la identidad carismática, y se tiende a una indiferenciación que hay que evitarla. Bien, entonces se habla de una indiferenciación. Esta indiferenciación nace al dejarse influenciar por espiritualidades diversas, por pertenencia a otros movimientos eclesiales, originando una doble identidad, ¿sí?, de alguna, por decir una tontera,
No digo que esté mal, no digo, por favor no se me malinterprete, pero por ejemplo, una religiosa que ayuda al grupo Scout. Entonces se va dando, ¿no? Scout y religiosa de tal congregación que lo tiene como apostolado. Pero bueno, se va identificando, ¿no? Entonces se empieza a pertenecer a otros movimientos, ¿no? Una doble identidad, por acomodación a la índole propia de seglares, ¿sí? Se va a trabajar a un determinado lugar, en el obispado, en una oficina del Vaticano, en una cosa. Son todas cosas que están bien, están muy bien. Evidentemente que hay que hacerlas. Es una ayuda de los religiosos a la iglesia, pero hay que tener en cuenta que ponen elementos que pueden ser riesgosos, que son buenos, pero pueden ser riesgosos. Por una excesiva condescendencia respecto a las exigencias de la familia. Hay veces que uno nace en el seno de una familia que tiene una identidad religiosa muy marcada, unas devociones muy fuertes, y está bien que uno, al entrar en un instituto, conserve, ¿sí?, las devociones que tuve en mi familia. Eso es verdad, está bien, está bien. Pero puede pasar de que una excesiva condescendencia a esas cosas rompa la unidad con mi instituto, ¿no? También a los ideales de una nación, lo cual no está mal, ¿sí? Yo soy argentino, tengo que seguir siendo argentino, evidente, pero no puede ser de que por ser argentino no quiera a otros, a modo de chiste, no quiera a los brasileros porque nos ganaron un partido de fútbol. No puede ser. No puede ser que una identidad con un grupo, sea familiar, de nación, de raza, de pueblo, de grupo social también, me haga no vivir bien mi unidad comunitaria, ¿no? De este modo, en vez de ofrecer el propio testimonio religioso como un don fraterno que sirva de fermento, se termina por dividir la vida comunitaria destruyéndola. Entonces, tener cuidado, ¿no? Está muy bien enumerado y es como la nación, la familia, la raza, el pueblo, el grupo social, ricos contra pobres, o una profesión contra otra, o no sé, lo que sea. Pero bueno, entonces estamos todos muy bien. Todos los religiosos tienen que vivir en comunidad, tienen que eh, fortalecer su vida comunitaria, aunque cada comunidad religiosa la tiene que vivir según su carisma. Entonces nosotros, Instituto del Verbo Encarnado, Familia Religiosa del Verbo Encarnado, diverso a los jesuitas, diverso a los franciscanos, diverso a los dominicos, perfecto. Pero todavía más, nuestro, nuestra familia religiosa del Verbo Encarnado tiene la vida comunitaria como un elemento particularmente carismático. Como que insistimos mucho en eso. Como un elemento carismático propio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, todos tienen que vivir la pobreza, todos los religiosos tienen que vivir la pobreza, estamos absolutamente súper de acuerdo. Y todos hacen votos de pobreza o viven la pobreza bajo voto. Pero los franciscanos insisten en la pobreza de un modo particular. Bien, nosotros insistimos en la vida comunitaria de un modo particular. O sea, no solamente que tenemos que vivir la vida comunitaria según nuestro carisma de un modo particular, eso todas las congregaciones religiosas, sino que insistimos
en eso de un modo particular, ¿no? Es uno de nuestros elementos no negociables. ¿Mm? La vida fraterna en común es algo que nuestra familia religiosa vincula particularmente al carisma. De ahí que haya un directorio dedicado exclusivamente al tema y que sea uno de nuestros elementos no negociables. Recordemos lo que el padre Huela escribe en el libro Juan Pablo Magno sobre este elemento no negociable. La fuerte vida comunitaria y el ambiente de alegría. La alegría es algo que, y estamos leyendo lo del padre Huela en Juan Pablo Magno, la alegría es algo que ha caracterizado nuestro modo de vivir desde los inicios y por eso está muy presente, sea en las constituciones que en el directorio de espiritualidad. De manera especial hay que pedir la gracia de la ciencia de la cruz y de la alegría de la cruz, que solo se alcanzan en la escuela de Jesucristo. La alegría es el secreto gigantesco del cristiano. Es espiritual y sobrenatural y nace de considerar el misterio del Verbo encarnado. La vida comunitaria, vivirla con rebosante alegría. El Señor nos llama a vivir juntos para que el mundo crea. El signo de la fraternidad es, por lo mismo, sumamente importante, porque es el signo que muestra el origen divino del mensaje cristiano y posee la fuerza para abrir los corazones a la fe. Por eso, toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en común. Fuertísimo el texto. Fuertísimo el texto. Estamos citando a Juan Pablo Magno, ¿no? Y continuamos. La vida religiosa será pues tanto más apostólica cuanto más íntima sea la entrega al Señor Jesús, más fraterna la vida comunitaria y más ardiente el compromiso en la misión específica del instituto. Toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en común. Más aún, la renovación actual en la Iglesia y en la vida religiosa se caracteriza por una búsqueda de comunión y comunidad. Bien, entonces, que hemos visto hasta el momento en este video, que así como toda comunidad religiosa tiene que vivir la vida comunitaria, la tiene que vivir según el propio carisma, y eso es una insistencia particular de nuestra familia religiosa. Bien, pruebas a la vida comunitaria. Las comunidades religiosas no son del mundo, pero viven en el mundo y experimentan su influencia. Y entonces este influjo del mundo sobre las comunidades religiosas les ponen particulares pruebas, ¿no? Sobre todo hoy. ¿No? Por ejemplo, para poner un ejemplo, el celular. Si el celular te aísla. Antes la tendencia era rezar juntas el rosario. En cambio ahora la tendencia era que cada una de las monjas esté con un celular. Entonces evidentemente que el mundo de hoy influye negativamente sobre la vida comunitaria religiosa y también en la familia, evidente, ¿no? Por ejemplo, antiguamente en la cena se hablaba, hoy en día se ve la televisión, hoy en día ya no se ve más la televisión, pero cuando a mí me contaban cuando yo era chiquito que antes en la cena se hablaba, cuando yo era chiquito ya eso se había perdido porque todos miraban la televisión, pero por lo menos todos miraban el mismo programa y cada tanto podían hacer algún comentario de lo que estaban viendo. En cambio ahora están todos con un celular mirando cosas distintas, ¿no? Entonces cada vez el mundo entra más en la comunidad, en cualquier tipo de comunidad, y la destruye. Entre las cosas del mundo actual que pueden influenciar mal en la comunidad religiosa podemos recordar reivindicación de la libertad personal con rechazo de la autoridad y crecido individualismo. Esto es algo muy marcado. Hoy en día la autoridad, en vez de ser
en vez de reconocerse lo bueno de la autoridad, porque la autoridad es un servicio, es una cosa buenísima, hoy en día viene rechazada totalmente. Y eso tiene un influjo negativo en la vida religiosa. La explosión de los medios de comunicación, el consumismo y el hedonismo. Bien, el hombre, esos son, por citar, 3 obstáculos que mete hoy el mundo en la comunidad religiosa. El hombre viejo no crea fraternidad. ¿Sí? El hombre viejo somos nosotros con criterios mundanos, con los criterios que teníamos antes de la conversión. Es verdad que nos convertimos y donamos todo a la vida, en la vida religiosa, pero puede aflorar de nuevo el hombre viejo y volver a poner en acto criterios que no hemos aprendido en la vida religiosa, sino criterios que son del mundo. El hombre viejo no crea fraternidad, desea ciertamente la comunión y la unidad, pero no pretende ni siquiera pagar su precio en términos de compromiso y de entrega personal, porque la comunidad cuesta, hay que negarse a sí mismo. Los santos fundadores han insistido de una forma realista en las dificultades de formar comunidad, conscientes de que ésta no se improvisa, la comunidad no se improvisa, porque no es algo espontáneo, ni una realización que exija poco tiempo. Hay que esforzarse ahí muchas veces, ¿no? Entonces no es que hacemos todo juntos porque nos gusta. Claro que una vez que lográs que la comunidad funcione es lo más hermoso que hay. Pero muchas veces eso se construye con negaciones a las propias gustos, a las propias inclinaciones. Si queremos hablar juntos, no siempre vamos a tener que hablar de lo que a mí me interesa. A veces vamos a tener que hablar de lo que les interesa a los demás. No siempre vamos a tener que hacer lo que a mí me gusta. Muchas veces voy a tener que ceder. Pero el que realmente se entrega a Dios, ese ceder es gozoso, ¿no? Es gozoso. Entonces cedo, pero no, pero con gozo. Me dono a la comunidad. Y habla particularmente el directorio de la comunidad en tierras de misión, porque evidentemente en la tierra de misión, sobre todo en lo que nosotros llamamos misiones emblemáticas, la comunidad está más probada todavía. Pero bueno, si está más probada es porque tiene que vivir más sobrenaturalmente. Y si tiene que vivir más sobrenaturalmente es porque cumple mejor su misión, su función de unirse al cuerpo místico de Cristo. Así que no hay que desanimarse por las pruebas que experimentamos en nuestra vida comunitaria cuando estamos en lugares de misión. Bien, nuestras comunidades religiosas existentes en algunos países donde no se puede proclamar el Evangelio son casi el único signo y el testimonio silencioso y eficaz de Cristo y de la Iglesia, pero no pocas veces, si son fabulosas esas comunidades, es el testimonio de Cristo en un lugar donde no es cristiano, ¿no? Pero no pocas veces es precisamente en los territorios de misión donde se encuentran notables dificultades prácticas para formar comunidades religiosas estables y conscientes y consistentes, ¿no? Porque están particularmente probadas las comunidades, ¿no? Es una sociedad que no comprende, ¿no? Una sociedad, una cosa es, y pasa hoy en día también en Occidente, ¿no? En el Occidente cristiano. Antiguamente toda la sociedad veía en una comunidad religiosa algo muy noble, muy bueno, mientras que hoy en día la ideología que invade los países occidentales ven a esas comunidades como un desperdicio y una pérdida de tiempo, ¿no? Lo importante es que los miembros del instituto sean conscientes del carácter excepcional de estas situaciones y cultiven la comunicación frecuente entre sí. Entonces, dado que están en un lugar de misión en donde
la vida comunitaria es más probada, bueno, tienen que ser conscientes de eso, no desanimarse ante la aparición de las pruebas y esforzarse más. Medios para el crecimiento comunitario. Bueno, los medios para el crecimiento comunitario, siempre los números hacen referencia al directorio, ¿no?, de vida fraterna en común. Están los sobrenaturales, la oración en común, particularmente la oración litúrgica y la liturgia penitencial. ¿Sí? Por ejemplo, se exhorta a los sacerdotes a celebrar comunitariamente la misa, por más que tengan empeños pastorales que les hacen celebrar en distintos lugares. Y después están los medios naturales: conocerse, hablar, comunicarse, momentos de actividad comunitarias, recreación diaria, y una cosa que se insiste y mucho en el directorio, que nosotros simplemente mencionamos, es evitar la murmuración, porque la murmuración es el cáncer de la comunidad. ¿Sí? Murmuración es hablar mal de algunos, creando división entre la persona que me escucha y la persona de la cual estoy hablando. Entonces, por ejemplo, le hablo a un religioso mal de su superior, que también es el mío, y ¿qué hago? Que el religioso ya no tenga el vínculo con el superior que tendría que tener. Eso es murmurar. La comunidad y la autoridad, interesante, ¿no? Porque hay que valorar la autoridad para vivir bien la comunidad. La sociedad de hoy vive una crisis de la autoridad. Y esto no es solo una prueba para la vida consagrada, sino que hoy en día, infiltrado este espíritu en la Iglesia, se quiere transformar la vida consagrada en modo tal de arruinarla totalmente. ¿Sí? O sea, el espíritu mundano se infiltró en la Iglesia y ciertos corrientes que no son de la Iglesia pero están de alguna manera dentro, quieren cambiar el concepto de vida religiosa. Listo, ya no se puede mandar más, hay que poner todo en votación. Cosas así, ¿no? Entonces ya se niega la autoridad, todo consenso. Bien, sobre la autoridad dice nuestro directorio: muchas veces se ha caído en una cierta desconfianza con respecto a la autoridad, al no comprender en todo su alcance y su misión, hasta no considerarla necesaria para la vida comunitaria, sino una simple coordinadora de las actividades de sus miembros. Para entender la importancia de la autoridad en la vida comunitaria, debemos recordar que la fraternidad no es solo fruto del esfuerzo humano, sino también y sobre todo don de Dios. Y entonces, si es don de Dios, Dios nos habla a través de los superiores. Entonces es un don esa vida comunitaria es un don que nos llega a través de los superiores. En las comunidades religiosas, la autoridad está puesta también al servicio de la fraternidad, de su edificación y de la consecución de sus fines espirituales y apostólicos. Bien, finalmente, ¿cómo debe ser un religioso? El individuo, el religioso, ¿cómo debe ser él para vivir bien la comunidad, para insertarse bien en la comunidad? Bueno, tienen que ser hombres, mujeres también, religiosos, pero deben ser hombres maduros, ¿sí? Entonces, la madurez implica una cierta ecuanimidad. No es que las pasiones te van llevando como una veleta, el viento lleva una veleta, hoy estás contento, hoy estás triste, hoy tenés ganas o no tenés ganas. No, tenés que ser maduro. Hay que ser libres, verdaderamente libres. Este camino de liberación que conduce a la plena comunión y a la libertad de los hijos de Dios exige, sin embargo, la valentía de la renuncia a sí mismo, en la aceptación y acogida del otro, a partir de la autoridad. Se trata de un compromiso ascético necesario e insustituible
para toda liberación capaz de hacer que un grupo de personas sea una fraternidad cristiana. Entonces hay que ser libre para poder elegir y elegir la comunidad. Justamente se trata de eso. En cambio, si yo no soy libre, no puedo elegir y soy caprichoso, ¿no? Entonces, el verdadero libre es el que es dueño de sí mismo. Y entonces tiene su voluntad dominio sobre sí. Entonces se trata se trata de elegir justamente el donarme a la comunidad, pero yo me voy a donar libremente a la comunidad y voy a construir así la comunidad en la medida de que sea libre, porque si no soy libre no me puedo donar a la comunidad. Por ejemplo, si soy esclavo de mis pasiones, o sea, no tengo capacidad de elección porque soy un inmaduro. Deben ser evidentemente hombres virtuosos. Las virtudes que menciona el directorio: la alegre sencillez, la sinceridad, la confianza mutua, la capacidad de diálogo, la adhesión sincera a una benéfica disciplina comunitaria. Deben ser hombres realistas. Hay que tomar conciencia de los sacrificios que exige vivir en comunidad, pero en la certeza que cuando uno se pierde por los hermanos se encuentra a sí mismo. Pero realista, ¿no? Sabiendo que que la comunidad se construye y se construye venciendo dificultades, ¿no? Una vez conocí una persona que quería ser religiosa y no enganchaba en ninguna, había probado 800 congregaciones y no en todas encontraba algún defecto. Y una vez una superiora, porque esta persona que había probado 800 congregaciones era una mujer que buscaba una congregación de monjas que le guste, una superiora de una congregación que esta mujer había rechazado comenta: y no, la comunidad que busca fulanita la va a encontrar solamente en el cielo, porque acá en la tierra no existe, ¿no? Esto también se ve en la familia, es súper importante, ¿no? En la relación entre los esposos hay que ser realistas. El esposo o la esposa tienen millones de defectos, ¿sí? Entonces, y hay que ser realistas y hay que saber sobrellevar todo. Hay que desengañar que la comunidad ideal perfecta no existe todavía. Existirá en el cielo. Aquí se edifica sobre la debilidad humana. Siempre es posible mejorar y caminar juntos hacia la comunidad que sabe vivir el perdón y el amor. Sí, es como, no se me viene el ejemplo, pero una buena industria tiene un buen control de calidad. Y vos vas fabricando las cosas y con tu buen control de calidad vas corrigiendo los defectos de la fabricación. Si tenés un mal control de calidad te van a salir cosas mal porque la fabricación perfecta no existe. Entonces vos tenés que a la fabricación agregarle un control de calidad. Bueno, la comunidad perfecta no existe. Hay que corregir las fallas, hay que saber perdonar y saber amar. Entonces, una comunidad que comete menos errores pero no sabe perdonar va a la destrucción total, porque por más que cometa poquitos errores, si no sabe perdonar, cuando aparezca un error sonó y va a aparecer. En cambio, una comunidad que sabe perdonar, por más que sean bastante que fallen, ¿sí? Por más que fallen mucho, si se saben perdonar, la comunidad se construye. La unidad se establece al precio de la reconciliación. La situación de imperfección de las comunidades no debe descorazonar. Y un consejo, ese perdón hay que hacerlo en el mismo día. Nunca irse a dormir peleados. Pueden pelearse, sí,
pero antes de irse a dormir se tienen que reconciliar a irse a dormir contentos. Consejo. Alegres. No hay que olvidar por fin que la paz y el gozo de estar juntos sigue siendo uno de los signos del reino de Dios. La alegría de vivir aún en medio de las dificultades del camino humano y espiritual y de las tristezas cotidianas forma parte del reino. Esta alegría es fruto del Espíritu. Una fraternidad sin alegría es una fraternidad que se apaga. La alegría es sobrenatural, ¿no? En el medio de las dificultades, la alegría de estar donándose a la comunidad. Bien. Y acá termina el resumen que queríamos hacer sobre el directorio nuestro de vida fraterna en común. Pidámosle a la Virgen nos ayude a crecer en la vida comunitaria, sabiendo que el que vive mejor la vida comunitaria es el que se dona mejor a la vida religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.